¿Qué tal? De nuevo en la Ciudad Deportiva, Rafael Gordillo, ya estáis viendo el espectacular entorno que nos rodea, múltiples campos, y hoy nos vamos a centrar de manera especial en una figura que normalmente pasa desapercibida, el portero. En concreto vamos a hablar de la metodología que realiza el Real Betis Balompié en el área de porteros, y lo vamos a hacer con una figura especial, David Relaño. Íntimo amigo mío, magnífico profesional, toda una vida en el Real Betis Balompié. Hablaremos también de Toni Doblas y hablaremos también de lo que nos interesa a los béticos. Cómo se trabaja, cómo se vive el Betis desde dentro. Acompañadme. Don David Relaño. ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal? Aquí traigo lo que mejor se te da, ¿no? El Sí. balón, que no falte. No Muchísimas gracias, amigo, por recibirnos, por recibir a todos los béticos Sí. en este espacio de análisis, de conocimiento del Betis desde dentro. Lo primero de todo, ¿qué nos puedes contar de ti para el público? ¿Quién es David Relaño? Bueno, pues David Relaño actualmente es el entrenador de porteros del Betis Deportivo y coordinador del área de porteros. Y bueno, básicamente ahora mismo es lo que me estoy dedicando. De Jaén. Sí, yo soy de un pueblo de Jaén, nací en Marmolejo, aunque luego me crié en Andújar. Ajá. Y bueno, y allí empecé mis primeros pinitos con el fútbol, jugando con los amigos y nada, bueno, pues hasta que mi padre, que viajaba mucho a Sevilla por tema de trabajo, pues decidió que yo hiciera una prueba aquí en el Betis. Nosotros Ajá. somos, sí, Vaya. sí, nosotros O sea, somos... gracias a tu padre Gracias. hiciste la prueba. Sí, tengo que reconocer que al principio no era algo que me hiciera mucha ilusión, porque yo estaba feliz en mi entorno, con mis amigos, y tampoco tenía yo especial interés en ser futbolista ni en dedicarme a esto. Pero bueno, mi padre al final me convenció y vinimos allá por la temporada 96-97 Vaya. a hacer la prueba y bueno, y parece que gusté. Entonces el entrenador era José María Calado. Ajá. Y bueno, y lo que pasa es que en ese momento el Betis estaba en una situación muy diferente a la actual y con esa edad pues no había residencia, no se podía pagar nada a la gente de fuera, entonces Otra época. era total, otra época. Claro. Entonces tuve que esperar un año, entonces ya sí con 15 años, la temporada 97-98, ya sí me incorporé al equipo de cadete segundo año. Y llega un niño de Jaén, llega a Sevilla, se incorpora al Betis Sí. y acaba llegando al primer equipo. Sí, la verdad que fue todo muy meteórico. Yo llegué aquí a la cantera y fue una explosión de todo muy rápido. Ese mismo año fui a la selección española, al año siguiente fui campeón de Europa con la sub-16 y al poco tiempo pues tuve la oportunidad de estar con primer equipo, hacer también funciones de tercer portero. Llegando a debutar en primera Llegué a división. debutar, sí, un poco, al final como muchas de los debuts en los porteros por lesiones de compañeros, pero bueno, tuve la oportunidad de jugar unos minutos en Málaga y además con victoria, o sea que Magnífico. fue magnífico, la verdad que sí. un Una buen vida recuerdo. en verde y blanco, porque después del banquillo llegas a ser entrenador de porteros. Y eso, cuéntame, ¿cómo ese viaje, cómo es decir ser entrenador de porteros? Sí, bueno, después de salir del Betis, porque bueno, como has dicho, llegué al primer equipo, pero bueno, al final fue algo más testimonial, fue un debut testimonial, no tuve la oportunidad de hacer carrera en primer equipo, entonces pues ya estuve mucho en equipos de segunda vez. Ajá. Vale, entonces al principio es una categoría no profesional, pero bueno, más o menos te podías ganar en la vida. De aquella época, estamos de aquella hablando, época. Pero luego, como todo, vino la crisis grande, los equipos ya empezaron a tener problemas y tuve la opción con José Antonio Gordillo, que era entonces director de cantera, de poder entrar como entrenador de portero, y yo vi una oportunidad laboral fantástica para mí, porque al final me he dedicado toda la vida a la portería y para mí era fenomenal volver a casa, al equipo de tu vida, y poder transmitirle experiencia y conocimiento a otros porteros, pues Maravilloso. para mí era
Total. Fantástico. Lo veremos luego en profundidad en la presentación que estoy deseando conocer, que nos has preparado para todos los béticos, pero aquí tengo que hacer un pequeño inciso, y es que, bueno, por si no lo saben los aficionados, yo coincidí contigo, Sí, correcto. también tuve la suerte de trabajar codo con codo, Sí, sí. porque David no solo se ha dedicado a la coordinación, Sí. que es una de las facetas tuyas, tampoco te has dedicado solo al fútbol masculino, también has tocado femenino en élite, Sí. y es ahí donde, bueno, pues coincidimos y tuve la suerte de verte no solo entrenar, sino también golpear el balón, que era una maravilla, es algo que no olvidaremos nunca los que formábamos aquel cuerpo técnico. Pero tanta vida en verde y blanco, la pregunta que te tengo que hacer ahora, David, es ¿qué es el Betis para ti? Bueno, pues para mí, imagínate, yo haciendo números así un poco por encima, creo que entre jugador y técnico llevo 21 años en la casa, o sea que es media vida. Media vida. Prácticamente. Media vida. Para mí el Betis lo es todo, o sea, está mi familia y el Betis. Es que para mí ya el Betis es el que... Con el Betis he madurado, con el Betis me he formado como persona, gracias al Betis también me formé como profesional, me he podido seguir desarrollando como técnico en la casa, pues para mí el Betis lo significa todo, para mí es todo. Aquí te digo, cuando entré de técnico pues he hecho un poco de todo, empecé con fútbol 7, con los pequeñitos, luego he estado en el Betis Deportivo varias etapas, pasé por el primer equipo, como tú bien has dicho, pasé por el Fémina, que fueron 2 años para mí maravilloso porque compartí con gente muy grande como tú, Sí. aprendimos mucho, nos lo pasamos bien, disfrutamos, sufrimos y luego es una experiencia más que me llevo al saco. Esos 2 años con el fútbol femenino, la verdad que me ayudaron mucho, sobre todo a la hora del trato personal, de cómo gestionar a personas, de la sensibilidad que hay que tener muchas veces con los futbolistas, las Y futbolistas. todo esto siendo coordinador también, Correcto, o sea, que sí, es haciendo un poco esa doble función. que al final son muchísimas horas en verde y blanco. Sí, Yo te quería citar aquí en el campo porque al final eres fútbol puro, y qué mejor escenario que este tapete de una ciudad deportiva que es una auténtica maravilla, una delicia. Sí. Así que si te parece, vamos para adentro y me enseñas esa presentación que estoy seguro que los béticos están deseando conocer. Muy bien. Vamos. ¿Qué tal? Pues nos hemos desplazado al interior de la ciudad deportiva, a la sala multiusos donde mi amigo, lo digo así bien claro, que quede desde el principio que vean ustedes que esta química no es natural, que auténticamente que es mi amigo, así de sencillo y fácil. Con el gran David Relaño vamos a hablar un poco del área de metodología. David, antes de entrar en detalle, te quería preguntar, ¿cómo era el mundo del entrenador de portero? ¿Cómo era la metodología hace 10, 15 años? ¿Ha cambiado mucho? Bueno, ha cambiado mucho. De hecho, yo creo que una de las figuras que más han cambiado en los últimos 20 años es la figura del entrenador de portero. Cuando yo estuve de jugador no teníamos directamente entrenador de porteros en cantera, no había. No había, o sea, era todo aprendizaje de ir mucho al campo del Betis, a ver los entrenamientos del Betis, a ver lo que hacía un portero, lo que hacía otro. Tú te fijabas, intentabas ver cómo se resolvía una situación, cómo resolvía otra. Era un poco un autoaprendizaje. Luego, pues ya en los últimos 20 años ha habido una incursión grande del entrenador de portero y había una evolución tremenda. Empezó el entrenador de portero siendo solo entrenador de portero que se dedicaba al portero y actualmente es una figura más dentro de un cuerpo técnico que hace muchas más tareas que solo entrenar al portero, pero Claro. ahí el cambio ha sido grande. Y tú en ese cambio obviamente te has ido formando, ¿no? Sí. Al final es necesario, pero tú aparte es que estás incluso ahora mismo con el máximo nivel en formación. Sí, estoy haciendo ahora el UEFA Goalkeeper A, que es la titulación que en estos últimos años lo ha regulado UEFA y ya estoy en el último nivel. Y bueno, y ahí reciclándonos y aprendiendo como no puede ser de otra manera. Perfecto, pues que era la curiosidad que tenía, porque al final el mundo del fútbol cambia muchísimo, a veces son perceptibles esos cambios, otras veces no,
pero está claro que en el mundo de la portería y del entrenador de portero va a una velocidad de vértigo. Sí. Si quieres pasamos Sí. y me enseñas un poco... Sí, mira, de hecho, como he comentado antes, cuando yo volví al club como entrenador de portero a temporada 2011-2012, en cantera yo entré a ser el entrenador de portero de la etapa de fútbol 7 Ajá. y luego estaba Salva, que llevaba todos los equipos de fútbol 11. ¿Dos personas? 2 personas solo. Vaya. Y aquí tenemos pues cómo ha crecido el área en estos 10-11 años, que ahora mismo somos 7 integrantes dentro del área en cantera, más Tony, que yo lo considero un compañero más, porque de hecho él cuando se retiró entró como entrenador de portero del Juvenil A y bueno, y ahora mismo está en el primer equipo y para Sí, nosotros es una alegría tremenda porque tenemos una comunicación constante y él está siempre al tanto de la evolución de los porteros, de todo lo que necesitamos y para nosotros es una alegría que él esté ahí. Claro. Porque... Fíjate, yo coincidí con el gran Tony Doblas, que actualmente es entrenador del primer equipo, en División de Honor Juvenil, él era el entrenador, y ya era una maravilla verlo en el día a día y cómo se seguía formando. Incluso recuerdo 2 anécdotas, una que me pasó un diccionario de inglés a fútbol y otra que venía con el femenino también en algunas sesiones para ayudar, para mostrar, la verdad que es un auténtico crack. Te iba a decir, tú y Tony toda la vida juntos, ¿no? Porque coincidisteis de futbolistas también. Toda la vida, sí. Yo como como he dicho antes que soy de Jaén, vine aquí al Betis, entonces no había residencia, pero sí es verdad que los futbolistas que veníamos de fuera nos quedábamos en Bellavista. Ajá. Y él pues prácticamente fue de las primeras personas que conocí. A él le debo mucho ese periodo de adaptación, que fue mucho más fácil para mí, porque la verdad que siempre ha sido y es una excelente persona y se preocupaba mucho de ayudarnos a todos los que veníamos nuevos, a ayudarnos a que nos adaptáramos rápido a nuestra nueva vida. Entonces, pues desde ahí hasta hemos compartido vestuario infinidad de veces. O sea que para mí es más un amigo, más que un compañero también. Claro, sí, fíjate. Sí. Y el nivel de profesionalidad también veo nombres propios, ¿no? Rafa Tellado, pero Baldo, David Camacho, en definitiva, gente que también se sigue formando y bueno, la verdad que es una estructura muy amplia, David. Sí. Si quieres podemos seguir viendo para entrar en profundidad y que los aficionados vayan viendo algo más de la presentación y de la metodología de portero. Creo que tienes alguna presentación, ¿no? Para mostrarnos. Sí, bueno, algo así breve porque esto tiene mucha profundidad lo que hacemos, pero bueno, que tenga más o menos, que el aficionado pueda ver más o menos las líneas generales de lo que vamos haciendo. Bueno, pues cosa importante que tenemos en cuenta dentro de nuestra metodología, pues dentro del área y del área de portero en concreto, como del área de metodología del club, pues siempre estamos pensando qué es lo que demanda actualmente la competición, un portero de élite. Sí, porque esto tal vez sea la clave, ¿no? ¿Qué tipo de portero? Exactamente. Al final en metodología trabajáis en la misma línea, en la misma dirección. Correcto. Te quería preguntar, ¿cómo es un portero moderno? Porque tú has sido portero, eres formador de porteros. ¿Qué tiene que tener un portero moderno? Bueno, de hecho el puesto del portero es de las que más cambios ha sufrido en los últimos años también, ¿no? En una posición que antes te podían ceder el balón y cogerlo con la mano, nos cambiaron ya que no podíamos recepcionarlo con la mano, teníamos que jugar con el pie. Y bueno, y el fútbol ha ido evolucionando a que el portero, que es lo que nosotros buscamos aquí, es un jugador más en el equipo. No es el portero que está con los guantes dentro del área y se dedica solamente a intervenir cuando le tiran a puerta. Al final el portero es una parte muy importante, que esa parte sigue siendo importante evidentemente porque donde es más determinante, porque o es gol o la para, entonces es súper determinante ahí. Pero cada vez más el fútbol cada vez requiere más de generar esa superioridad, de buscar superioridad en el inicio, de llevar la iniciativa en el juego y el portero es clave ahí. ¿Un futbolista más? Es un futbolista más. Es un futbolista más. O sea, hemos pasado de que los porteros tenían que entrenar aparte completamente, incluso solo, que nos contaba, a formar, bueno, pues en el día a día un jugador más con su entrenador específico, pero dentro de una metodología propia. Claro, ¿qué nivel de profesionalidad es necesario? Porque al final sois muchísimos los profesionales formados que estáis acompañando no solo al portero, sino a todos los equipos, ¿no? Eso al final para un jugador, desde tu punto de vista, tiene que ser algo muy importante. Sí, bueno, nosotros la figura del entrenador de portero en nuestra metodología pues requiere de dedicarle mucho tiempo. Al final tienes que
planificar entrenamientos, planificar con cuerpos técnicos, tienes que hacer análisis de rival, tienes que hacer análisis propio del jugador, montarle vídeos de refuerzo, de mejora, una dedicación prácticamente plena. O sea, que aquello de que solo penaltis, faltas y tal, eso ya no. Hoy en día, claro, necesitan para tener un rendimiento y también para pertenecer al Real Betis Balompié, necesita este proceso que nos estás enseñando, David. Qué maravilla. De hecho, nuestros técnicos todos tienen la titulación de porteros, son todos técnicos titulados y bueno, y siempre estamos en continua formación. También desde el área de metodología tuvieron una iniciativa muy buena, que es la de poder llevarnos a visitar diferentes equipos para ver cómo en diferentes países cómo se trabaja, cuál es la metodología, en fin, también un poco que tengamos una formación extra también de ver lo que se hace por ahí. Y luego, en cuanto a lo que hemos hablado de la visión del portero, luego pues ya teniendo la visión de lo que queremos buscar, pues ¿cómo lo hacemos? Pues básicamente pues intentamos desarrollar un proceso de entrenamiento donde al portero se le den posibilidades de desarrollo y no le pongamos limitaciones. Al final buscamos que sean todas situaciones donde intentemos potenciar todo lo bueno que tenga el jugador. Me encanta en esta parte, David, lo de la paciencia, porque al final, claro, estamos hablando de ciencia de fútbol dentro del Betis, departamentos que se conectan con metodología, pero esto es cantera. Al final, y tú has sido canterano y has sido profesional, ¿cuán importante es la paciencia como un término que a veces olvidamos? Queremos rendimiento inmediato y estamos hablando de niños. Pues ahí está la clave de esto. Al final, como tú bien dices, somos cantera, la parte más importante es la formativa, sin olvidarnos que también somos un club de élite exigente, que también evidentemente queremos competir y ganar, pero nunca poniendo por encima de la formación lo que es la competición. Es decir, que la formación nos lleve a ser mejores y a que podamos conseguir los éxitos, pero a través de la mejora y de la formación. Entonces le damos mucha importancia al trabajo diario, del día a día. Al final estamos viendo un proceso que cuida al futbolista con profesionales que lo acompañan, que lo hacen ser un futbolista más, que se le tiene paciencia para que vaya creciendo y que cuando esté pues, en disposición de pegar ese saltito al primer equipo, pues lo puede hacer con garantía y confianza, claro. Magnífico, David, pues seguimos avanzando, ¿no? ¿Tienes más cosas por ahí? Sí, mira, pues aquí un poco por poner un ejemplo de lo que son el entrenamiento del portero durante un microciclo, ¿no? Nosotros dividimos en cantera, dividimos las etapas en etapas de iniciación, que son todos los equipos de fútbol 7, está desarrollo y rendimiento a las dos, vale, perdón. Ahí está, claro. Y todo esto es un microciclo, pero claro, para que lo entiendan los espectadores, un microciclo es una semana. Una semana, sí. Es una semana que estaríamos aquí, una sesión, dos sesiones, tercera, cuarta. Sí. Esto sería el resumen de una semana de trabajo. Sí, aquí por ejemplo, lo importante que tenemos, pues por ejemplo, que nosotros en la etapa de iniciación, el entrenamiento específico, lo hacemos 30 minutos antes del equipo. Es decir, el portero siempre trabaja más tiempo que el jugador, porque pensamos que necesita mucho más trabajo. Entonces, hacemos media hora antes del comienzo del entrenamiento, trabajo específico, y luego todo el entrenamiento lo hace con el equipo como un jugador más, ¿no? Es lo que requiera el entrenador. Claro, esto sería como el extra que añadís vosotros al portero. Sí. Pero esto es súper completo, ¿no, David? Porque es fase ofensiva, fase defensiva, al final... Distribuimos un poco los contenidos a lo largo de la semana, los contenidos generales, y luego, bueno, eso está establecido que tenemos también por categorías unos contenidos clave y prioritarios que trabajamos. Hay contenidos clave que consideramos que en esa edad pues el niño tiene que haber adquirido a lo largo de esa temporada, y con eso lo que nos aseguramos que cuando termine todo su proceso de formación pues haya tocado todos los puntos que consideramos importantes en el que tenéis estipulado que un jugador en su crecimiento debe ir tocando unas pautas establecidas, medibles, y además perfectamente que con un sentido para acompañar al niño en su viaje. A mí me encanta, bueno, sobre todo esto que representará que trabaja en campo, ¿no? Sí, mucho. Luego, por ejemplo, siguiendo un poco por terminar rápido, luego ya en etapa de desarrollo y rendimiento, ahí ya le metemos más tiempo todavía, porque ahí antes del entrenamiento hace 45 minutos de gimnasio, después 45 minutos de trabajo específico y luego el trabajo con el grupo. O sea que estamos hablando de que hace casi 3 horas de entrenamiento cada día. Y ahí subimos un día más de entrenamiento, que son 4, un día más. Se compara la iniciación
con el desarrollo de rendimiento Sí. y se ve la evolución cualitativa y cuantitativa, Sí. ¿no? Claro, claro. Y luego ya la etapa pre-élite, que son los equipos Betis C, Juveniles y Betis Deportivo, pues que ahí ya estamos afinando un poco ya lo que O sea, si hay algún niño, alguna niña que nos está viendo ahora mismo, esto es lo que te espera si te quieres dedicar al fútbol, o sea, y esto tiene que ir de la mano de los estudios, o sea, También, que esto para está claro. Para nosotros es fundamental, porque al final el poder ser futbolista profesional es algo que todo el mundo que está aquí entrenando, todos los niños que están aquí, es su sueño, pero es un sueño que es muy difícil de cumplir. Entonces, no pueden dejar de lado lo que son los estudios, y porque nosotros tenemos claro que tú, para llegar a ser profesional, no solo tienes que saber jugar bien al fútbol, sino que tienes que tener buena formación, tienes que ser buena persona, es clave. Una cosa sin la otra es imposible para llegar. Además, tú que eres padre, Sí, sabes sí. la importancia, Bueno, sí. y siempre me lo decías a mí, ¿no? La importancia de que los niños tengan, pues, herramientas para ser mejor persona, Sí. porque las herramientas para ser buen futbolista, pues ya se las da el Betis en este Sí, caso. así es. Vale, y bueno, Seguimos más o menos, avanzando, ¿no? Sí, Porque avanzamos, sí, esto más o menos. Y luego otra de las cosas importantes dentro de nuestro método de entrenamiento o de nuestro modelo, es cómo intentamos diseñar, ¿no?, nuestra forma de entrenar. ¿Qué método utilizamos? Pues los métodos no lineales, que básicamente lo que buscamos son situaciones de entrenamiento donde haya mucha incertidumbre, donde haya mucha variabilidad, donde consideramos o provocamos que se cometan errores porque creemos que son parte muy importante en el proceso de desarrollo de un jugador, en este caso de un portero, porque eso te va a pasar a lo largo de tu carrera, vas a tener fallos y vas a tener que tomarlos con naturalidad para tú poder saber salir de esa situación. Eso es muy, muy Es interesante. muy importante, eso es muy y importante. además, me encanta que el jugador es el centro del proceso. Correcto, sí. O sea, hemos pasado, para que lo entiendan los oyentes, los espectadores de su casa, un método no lineal, es decir, que no se le dice al niño tienes que hacer esto, Correcto. esto y esto, Eso es. sino que diseñáis Sí. entrenamientos donde haya mucha incertidumbre, por Sí. ejemplo, que no se sepa qué va a pasar, que haya Exactamente. distintos escenarios, que no sean siempre los mismos, que haya variabilidad, los Sí. mismos entrenamientos, y que pueden fallar. Claro, deben fallar. Claro, Es que es importante. es que eso al final es fútbol. Es fútbol, es fútbol. Luego, otro punto importante, pues que todos los escenarios que planteamos en las tareas tienen que ser lo más reales posible. Entonces buscamos situaciones que sean de incertidumbre, que tengan variabilidad, pero que sean lo más cercano a lo que luego sucede en la competición. Al final lo que yo siempre, o como yo entiendo en mi profesión, es cuando yo me retiré de ser futbolista, lo veía todo mucho más claro. Yo me podía anticipar a lo que iba a pasar solo por la experiencia. Claro. Al final la experiencia, porque el portero muchas veces es mejor cuanto más mayor es. Pierde cualidades, a lo mejor de velocidad, de potencia, de reflejo, pero gana en experiencia. Y eso te da la posibilidad de ver situaciones que pasan mucho antes que el resto, para saber colocarte, para saber qué tienes que hacer. Pues eso es lo que intentamos provocar, que nuestros porteros acelerar ese proceso, que no tengan que llegar a finales de su carrera para que ellos sean capaces de anticipar. Entonces, Que puedan adquirir experiencia. Correcto. Mediante entrenamientos. Exactamente, esa es la idea. Muy bien explicado y muy bien reflejado, y después, vamos, yo es que sí te he visto a ti trabajar con esto y no me sorprende, pero cualquier espectador que está en su casa ahora mismo es consciente de que lo que se intenta hacer en el Real Betis Balompié es preparar al futbolista en el menor tiempo posible para que coja, pues, la experiencia que, por ejemplo, tú en tu carrera cogiste con tantos años ¿Qué tiene de innovador este método? Pues que lo que hablamos de la evolución del entrenamiento de porteros, antes eran todas situaciones muy cerradas y muy aisladas de lo que es la realidad, sí, mucho entrenamiento técnico, pero muy aislado del juego. Claro. Y de las reglas del juego. Entonces lo que intentamos es darle una vuelta a eso, trabajar la técnica, pero todo en base al juego. Y esto es todo el día dándole vueltas a cómo mejorar, o sea, para los entrenadores y tú como responsable máximo del área de portero, tiene que ser un constante aprendizaje y vosotros mismos estar expuestos a desarrollar entrenamientos. Correcto. Y buscarle los tres pies al gato, ¿no? Al final es sentarte con un folio en blanco, pensar la tarea, intentar ponerla en práctica y después analizarla. Ajá. Ver qué objetivo estás buscando, si se ha dado, si se ha cumplido, si no se ha cumplido, y a partir de ahí modificando hasta que vas encontrando
las sesiones y vas perfeccionando esas sesiones. Yo personalmente considero que la creatividad es algo que debe llegar al fútbol todavía de manera más acentuada, porque estamos en maneras distintas de jugar, cada vez los entrenadores tienen más riqueza, sí, y los futbolistas pues deben adquirirla, y con esta manera de trabajar, ahora la pregunta que te tengo que hacer es, bueno, David, si tú coges a ese joven que vino de Jaén, que lo trajo el padre a hacer las pruebas, y hubieses tenido un enfoque holístico como este, ¿no?, que al final toca todos los palos, hubieses disfrutado mucho, ¿no? También, ¿no? Mucho más. Mucho más. Mucho más, directamente. Mucho más, y seguro que hubiese sido mucho mejor de lo que fui. Y quizá pues lo que me faltó, ese poquito que me faltó para poder hacer carrera en primera división, pues si hubiera tenido una formación así, probablemente pues se podría haber dado, porque la base la tenía, pero quizás no tuve la posibilidad de desarrollarme lo suficiente, y es lo que intentamos hacer nosotros, que todo el que quiera, todo el que tenga condiciones, y luego está la parte de que el futbolista tiene que poner de su parte también, pero todo el que tenga condiciones y quiera, con nosotros va a mejorar muchísimo, muchísimo. A mí me queda muy claro en esta entrevista breve, pero bueno, sí, nos podemos llevar hablando horas y horas. Me queda muy claro que el Betis está en muy buenas manos, que además, teniéndote a ti al frente de este departamento, pues la parte humana sigue vigente, lo profesional siempre de la mano de lo personal, así que te doy las gracias de corazón, David, por compartirlo con nosotros, con todos los béticos que están al otro lado, entrar en las entrañas de cómo trabaja un departamento tan importante como el de portero. No me queda más que darte las gracias, compañero. Un abrazo, y espero verte por el verde, que es lo nuestro. David. Bueno, han visto que el programa de hoy no era solo profesional, también es personal, porque han sido muchos años trabajando con el gran David Relaño, viéndole no solo la profesionalidad, sino sobre todo el beticismo que transmite, y ha sido una maravilla que nos enseñe cómo el Betis desde dentro trabaja un área tan específica como la de la portería. Recuerden que este Betis tiene en la metodología uno de los pilares fundamentales, que consiste en que todos los departamentos comparten información y comparten línea de trabajo, algo fundamental para el crecimiento de nuestros canteranos. Lo mejor está siempre por venir.